Hola, buen día. Somos estudiantes de la carrera médico cirujano de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. En el video de hoy hablaremos sobre el síndrome de Tourette. Este trabajo tiene como objetivo principal la exposición clara y sintética de información actualizada sobre este síndrome. Hablaremos desde su desarrollo histórico hasta su patogenia, las características clínicas, su evaluación y el diagnóstico, entre otros elementos importantes. Mi equipo está conformado por mi compañera Nayeli Salas, Regina Ramírez, Ana Domínguez, Daniela Martínez y yo, Juliana Palma. Nuestra materia de morfología del sistema nervioso está impartida por el doctor neurocirujano Luis Manuel Franco Gutiérrez. Bien, primero empezaremos hablando sobre su desarrollo histórico. Desde hace unos años, el síndrome de Tourette es motivo de un creciente interés, tanto en el mundo científico y en el de la psicopatología. Más allá de la notoriedad que ha alcanzado el síndrome en las últimas décadas, empezamos con el primer registro en la literatura sobre los tics, específicamente en el año 200 después de Cristo, con Areteo de Capadocia, que refirió entonces casos de individuos que emitían sonidos tales como ladridos, acompañados de muecas, movimientos exagerados, maldiciones y blasfemias que no pueden controlar. Más tarde, a todos los movimientos anormales y trastornos motores se les pasó a denominar corea, que significa danza en griego. En 1825, el médico francés Jean-Marc Caspar describió 10 casos, del que destacó el de una joven de 26 años, la marquesa de Dampierre, que emitía gritos, insultos, obscenidades, con la incapacidad de controlar dichos comportamientos. Aquí es cuando por primera vez se describe al síndrome de Tourette, sin usar el término tic, sino los de neurosis y afección convulsiva causados por una afección en el cerebro. Tiempo después, el médico Gilles de Tourette se propuso redefinir lo que antes se conocía como enfermedades del movimiento. Investigó casos con manifestaciones de movimientos involuntarios raros, tales como ecolalia y ecopraxia. Especificó que dichos pacientes no presentan alteraciones en el juicio y que el síndrome se daba de forma más frecuente en varones que en mujeres y que este síndrome es de origen hereditario. En 1885 denominó este cuadro enfermedad de tics. Tiempo después pasó a denominarse síndrome de Tourette. En 1961, un psiquiatra llamado Arthur Shapiro demostró que los tics disminuyen su frecuencia con la aplicación de haloperidol, que es una medicación antipsicótica. Se sostiene que la etiología del síndrome es biológica. En 1980, el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, publicó por primera vez que este trastorno es por tics transitorios, trastornos motores crónicos, tics atípicos, movimientos estereotipados atípicos. En la actualidad, el síndrome Tourette se conceptualiza como un trastorno neurobiológico caracterizado por tics motores y fónicos. Se cuenta con estudios neuropsicológicos, neuropatológicos y genéticos que auspician tratamientos prometedores de la mano de la terapia cognitiva conductual, gracias a la integración entre la neurología y las ciencias del comportamiento. Bien, antes de continuar les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar en todo el video, donde se profundizará cada punto. Bien, el trastorno de Tourette o síndrome de Tourette es un síndrome neurológico que se manifiesta por tics motores múltiples y uno o más tics fónicos de carácter crónico. Este síndrome es hereditario y se cree que este es el resultado de una interacción compleja entre factores sociales y ambientales y múltiples anomalías genéticas. Varios estudios sugieren una alteración en el circuito córtico
estriatal talámico cortical mesolímbico que conduce a la desinhibición del sistema motor y límbico. Los tics son el sello clínico del síndrome de Tourette. Son movimientos repentinos breves o intermitentes, son los tics motores, o expresiones tics fónicos. La mayoría de los pacientes experimentan sentimientos o sensaciones premonitorias que describen como un impulso irresistible de realizar un tic, seguido del alivio después de un tic. La aparición del síndrome de Tourette suele ser entre los 2 y los 15 años de edad y ocurre a los 11 años en el 96% de los pacientes. La gravedad de los tics suele alcanzar un pico entre los 10 y los 12 años, seguida por una mejora en la mayoría durante la adolescencia y la edad adulta. Las condiciones comórbidas comunes de este síndrome incluyen el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, el trastorno obsesivo-compulsivo TOC y otros problemas conductuales y psicosociales. El diagnóstico del síndrome de Tourette se basa en las características clínicas, en particular la presencia de múltiples tics motores y fónicos, como ya se ha mencionado, que comienzan antes de los 21 años. Es importante mencionar que no existe una prueba diagnóstica de laboratorio. Yo soy Nayeli y como anteriormente dijo mi compañera, nosotras vamos a presentar el síndrome de Tourette, pero específicamente yo voy a hablar acerca de su cuadro clínico. Para comenzar, voy a mencionar algunas de sus principales causas. Aunque aún no se sabe qué es lo que causa exactamente al síndrome de Tourette y los trastornos de los tics, está claro que esas afecciones son hereditarias, es decir, que tienden a pasar de generación en generación, por lo que los factores genéticos influyen en muchos de los casos. Sin embargo, también es posible que otros factores, como los factores de la disfunción neuroanatómica, factores medioambientales y factores del desarrollo, desempeñen un papel en la aparición de estos trastornos, pero hasta ahora no se ha identificado un agente o evento específico. Entonces, se puede decir que el síndrome de Tourette y los trastornos de los tics se deben a interacciones complejas entre la genética y otros factores que pueden variar en diferentes personas. Respecto a los factores de disfunción neuroanatómica, más adelante vamos a ver, y con mayor profundidad, que algunas de las principales estructuras afectadas son los ganglios basales, las vías córtico-estriado-tálamo-corticales, el cuerpo calloso, la corteza asociativa, la región mesencefálica, el tálamo y algunos núcleos como el caudado y el subtalámico. Estos signos, solo para que quede claro, hacen referencia a que su actividad se ve aumentada o disminuida. Ahora, para entender un poco más este síndrome, vamos a ver la principal clasificación de los tics. La primera son los tics como trastorno del movimiento. Se clasifican, dependiendo de su duración, en tics transitorios, tics crónicos y como tal el síndrome de Gilles de la Tourette. Los tics transitorios son relativamente comunes, pues se presentan en el 15% de todos los niños. Pueden ser motores o vocales y no duran más de un año. Generalmente no se asocian con problemas escolares o de conducta y aunque duran poco, es común que desaparezcan por temporadas y vuelvan a aparecer. Los tics crónicos. Por definición, los tics crónicos duran más de un año y a diferencia de los tics transitorios, nunca desaparecen totalmente. Sin embargo, por épocas se intensifican o se desvanecen. Y finalmente, el síndrome de Gilles de la Tourette. Este trastorno es la forma más grave de tics. Se caracteriza por múltiples tics, a menudo cambiantes, dentro de un amplio contexto de problemas conductuales agregados. Aparecen antes de la edad adulta, es decir, antes de los 21 años, y su cuadro clínico incluye tics motores y vocales, cuya duración es mayor a un año y cuya intensidad es oscilatoria. Y dentro de esta misma clasificación tenemos a los tics según su naturaleza, lo que son los tics primarios y los secundarios.
Como ya lo mencionamos anteriormente, los tics primarios son aquellos que son esporádicos o hereditarios y los secundarios son los que vienen después de alguna otra afección, como lo son la enfermedad de Wilson, alguna encefalitis, algunos fármacos, algunos accidentes o incluso traumatismos. Además, la segunda clasificación de los tics es los tics como síntomas, y en esa clasificación tenemos a los tics motores y a los tics vocales y fónicos. Ambos se clasifican a su vez en sencillos y complejos. Los tics motores, como su nombre lo dice, causan movimientos, generalmente se inician en la edad preescolar con intensidad variable y además se describe una progresión rostrocaudal, es decir, van de arriba hacia abajo, comenzando en la cara, después en la cabeza, en los hombros, después en las extremidades superiores, en el tronco y finalmente llegan a las extremidades inferiores. Los sencillos se refiere a movimientos repentinos, rápidos y no rítmicos. Se manifiestan en forma de guiños, muecas, movimientos de la mandíbula, sacudidas o temblores de la cabeza, encogimiento de los hombros, estiramiento del cuello y sacudidas de los brazos. Y los complejos se caracterizan por combinaciones de movimientos musculares múltiples, tienden a ser más lentos y de apariencia más intencional, por ejemplo, dar vueltas o incluso saltar con uno o ambos pies. Después tenemos a los tics vocales o fónicos, como su nombre lo dice, producen sonidos. Su aparición es más tardía que los tics motores, generalmente entre los 8 y los 10 años, y menos del 5% de los pacientes los presentan de manera aislada, es decir, sin acompañar a los tics motores. Los sencillos se refiere a sonidos o ruidos repentinos, a menudo sin sentido, y pueden presentarse como olfateos, aclaramiento de la garganta, gruñidos, silbidos y gritos. Y los complejos son palabras o frases que pueden o no ser intangibles, pero que se dicen fuera de contexto una y otra vez. Y en esa clasificación, dentro de esta clasificación tenemos algunos conceptos, como es la coprolalia, que son groserías e insultos, la palialia, que es repetir las propias palabras, y la ecolalia, que es repetir las palabras dichas por otra persona. Además de estas clasificaciones, hay otras características importantes que debemos de mencionar acerca de los tics. Los tics pueden cambiar en lo que respecta a tipo, intensidad y localización. También suelen aumentar en el estrés, la excitación, la ansiedad y la fatiga. Es posible que algunos desaparezcan, pero solo temporalmente. Algunos se reducen también durante actividades tranquilas que exigen concentración y pueden estar precedidos por un impulso premonitorio, es decir, es una sensación corporal o mental anterior a los tics. Y para que quede un poco más claro lo que hemos estado mencionando en estas diapositivas, vamos a ver este video. En resumen, es a lo que se refiere el síndrome de Tourette y en el que se pueden observar tanto tics motores como vocales. Ahora, de acuerdo a su curso y gravedad, por lo general los tics inician alrededor de los 5 a 7 años de edad, frecuentemente con un tic motor en la región de la cabeza y el cuello, y tienden a aumentar en frecuencia e intensidad aproximadamente en el intervalo de 8 a 12 años. La mayoría de los tics, la mayoría de los casos del síndrome de Tourette presenta una mejoría notable en los años tardíos de la adolescencia o incluso pueden llegar a desaparecer por completo. Y una minoría de las personas con síndrome de Tourette sigue teniendo los tics persistentes e intensos en la edad adulta. Con respecto a su prevalencia, antiguamente se creía que el síndrome de Tourette y los trastornos de los tics eran muy infrecuentes, pero cada vez es más obvio que son afecciones comunes.
Aunque los resultados en los estudios varían, actualmente se calcula que en Estados Unidos uno de cada 160 niños, es decir, el 0.6% de 5 a 17 años de edad, tiene síndrome de Tourette y que uno de cada 100 niños, el 1%, tiene síndrome de Tourette u otros trastornos de los tics. El síndrome de Tourette afecta a personas de todas las razas, grupos étnicos y edades, pero tiene una incidencia de 3 a 4 veces mayor en los niños que en las niñas. Y finalmente, para terminar con el cuadro clínico, vamos a ver algunas afecciones coexistentes comunes. El síndrome de Tourette se acompaña frecuentemente de otros trastornos neuropsiquiátricos y del neurodesarrollo, algunos de los cuales pueden aparecer con anterioridad. Si bien los tics son los principales síntomas, estas otras afecciones coexistentes pueden causar más inconvenientes y ser más molestas que los tics propiamente dichos. Entre los trastornos concomitantes más frecuentes figuran los siguientes: el TDAH o el trastorno por déficit de atención y hiperactividad o hiperactividad. Son problemas con la concentración, hiperactividad y control de los impulsos. El COC o el TOC es la conducta o trastorno obsesiva compulsiva, los cuales son comportamientos o pensamientos repetitivos, indeseados o perturbadores. Los problemas de conducta o de comportamiento, como pueden ser agresividad, furia, actitud desafiante y de oposición o conductas socialmente inapropiadas. Discapacidad en el aprendizaje, que son dificultades relacionadas con la lectura, la escritura, las matemáticas o el procesamiento de información que no están relacionadas con la inteligencia en general. Ansiedad, que es la preocupación o temor excesivo, que incluye timidez extrema y ansiedad por separación. Trastornos del sueño, que es una dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido. Los déficits en habilidades sociales y funcionamiento social, que son problemas para desarrollar destrezas sociales, mantener relaciones sociales con compañeros, familiares y otros, y actuar de manera acorde a la edad. Y finalmente, los problemas de ánimo, los cuales son periodos de depresión o de euforia que provocan cambios, a veces significativos, en el comportamiento o funcionamiento habitual del niño. Y pues en sí, esto sería todo con respecto al cuadro clínico del trastorno del síndrome de Tourette. Hola, yo soy Regina y yo les voy a hablar acerca de la fisiopatología y el diagnóstico del síndrome de Tourette. Dentro de la fisiopatología, la verdad es que no se conoce muy bien qué es lo que sucede. Sin embargo, hay varios estudios que nos pueden esclarecer un poquito nuestro panorama. Se cree que ocurre por alteraciones de receptores de dopamina y GABA, por una alteración del circuito mesolímbico u otros circuitos cerebrales y alteraciones de origen genético. Hablando de las alteraciones de receptores de dopamina y GABA, se cree que surge por una falla en la membrana postsináptica estriatal de dopamina, y también se cree que hay un cambio en la morfología del hipocampo y una reducción en el espesor de la corteza singular anterior. Con otros estudios que se hicieron alrededor del 2010, se sabe que los pacientes con síndrome de Tourette presentan una desorganización en las fibras del circuito corticobasal, lo que ocasiona una poca maduración en estas fibras o definitivamente no llegar a una maduración correcta. En el ámbito genético, hay una hipótesis que se cree que su manifestación clínica es dada por una herencia polinérgica sobre la que influyen factores inmunológicos
o ambientales. También se relaciona con múltiples genes de la neurotransmisión dopaminérgica y serotoninérgica. Y finalmente, a su vez, gracias a otros estudios de la citogenética, se identifican genes que son susceptibles a este síndrome, los cuales son el IMMP2L, CNTNAP2, NLGN4X o el SLITRK1. Bien, ahora con el diagnóstico, creo que ya se cambió la... Sí, ya se cambió. Ok, el síndrome de Tourette se caracteriza por la presencia de tics motores múltiples y uno o más tics vocales en algún momento de la enfermedad. La aparición de estos tics persiste por más de un año antes de los 18 años de edad. Su alteración no es debida a ningún efecto farmacológico y la persona empieza a tener un deterioro significativo, ya sea social, laboral o en otro ámbito. Para realizar un diagnóstico exitoso, es necesario diferenciarlo de otros síndromes debido a que pues, son movimientos anormales. Los tics presentan comúnmente una alteración o un movimiento en la cabeza, en los brazos, en las manos, en el tronco, en las vías respiratorias o el sistema digestivo. Por ejemplo, en la cabeza o en la cara hacen guiños, gestos, arrugan la nariz, hacen un guiño. Con los brazos pueden, o con los brazos y con las manos pueden apretar el puño, moverlos, chasquear los dedos. También con el tronco pueden saltar, con las piernas pueden mover las piernas, como que las estiran, patean. Y con las vías respiratorias o el sistema digestivo pueden eructar, silbar, decir una grosería o lo que estén pensando sin querer decirlo. De hecho, los síntomas tienden a ser más severos los primeros 10 años del paciente desde que empezó a tener su primer tic. Son más fuertes y no se pueden controlar. Después de esta década empiezan a bajar, pero no se eliminan y la persona puede llegar a controlarlos y pues mejora gradualmente también su ámbito social. También debemos recalcar que su diagnóstico es 100% historia clínica y observación. No existe una prueba de laboratorio específica para detectar este síndrome. Entonces, lo único que podemos hacer es tener al paciente, observarlo y preguntarle pues su edad, desde cuándo fue el primer tic que tuvo, para no confundirlo con algún otro síndrome. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. En cuanto a los estudios de gabinete, al realizar el examen neurológico se encuentra un estado normal en los pacientes, con excepción claramente de la presencia de los tics. Se hace una evaluación sobre la evidencia de condiciones comórbidas como depresión u otros trastornos que se mencionan más adelante. Y finalmente pueden pedirse una resonancia magnética y una tomografía axial computarizada. Estas usualmente también se encuentran normales, aunque hay exámenes neuropatológicos que en sí no han detectado anomalías cerebrales consistentes, aunque se ha informado de una reducción de interneuronas colinérgicas e inhibidoras GABAnérgicas en el cuerpo estriado de los pacientes con síndrome de Tourette. Ahora bien, yo les hablaré respecto al tratamiento del síndrome de Tourette. Para esto, infiere mucho la intensidad de los tics y de los otros signos que puedan padecer los pacientes.
Se ha demostrado que un tratamiento sin medicamentos puede reducir con eficacia la gravedad de los tics. El primer tratamiento que se pretende explicar es el tratamiento conductual. Existe una terapia denominada intervención global de comportamiento para tics que ha demostrado resultados. Esta se basa principalmente en tres cosas. La primera es entrenar al paciente para que sea más consciente de sus tics y del impulso previo a estos. Puede explicarse como cuando experimentamos la sensación de querer estornudar. De la misma manera, las personas con síndrome de Tourette aprenden a identificar la tensión previa a un tic y posterior a este suelen experimentar una sensación de alivio. La segunda es entrenarlo para que desarrolle conductas competitivas cuando sienta el impulso del tic. ¿Y a qué nos referimos con respuesta competitiva? Esta es una conducta o un movimiento específico que dificulta la manifestación del tic. Un ejemplo de esto es cuando alguien tiene el tic de aclarar la garganta, lo que se le enseña es hacer una serie de respiraciones que sean rítmicas y lentas cada vez que sienta el impulso de aclarar la garganta para sustituirlo. También otro ejemplo puede ser cuando tienen el tic de tensar el cuello. Puede ser una respuesta alternativa el que sacudan la cabeza con la finalidad de evitar que se lastimen. Y por último, modificar las actividades diarias de su vida cotidiana de manera que sean de ayuda en la reducción de los tics. Vale la pena resaltar que hay ambientes, situaciones o reacciones que pueden desencadenar o agravar los tics. Para esto se les enseña a identificar cuáles son las situaciones de su vida cotidiana que empeoran los tics y se les proponen alternativas para modificarlas. Por ejemplo, si una persona con síndrome de Tourette empeora sus tics al estar en la escuela o en el trabajo, lo que se les hace es enseñarles a manejar las situaciones de estrés antes y durante estas situaciones. O, por ejemplo, también se da el caso de que las personas comienzan a manifestar más tics al permanecer sentadas durante largos periodos de tiempo, por lo que se les indica es que tomen descansos estructurados en la actividad a lo largo del día para evitar esto. Ahora, en cuanto al tratamiento médico, existe una amplia variedad de medicamentos disponibles, aunque el tratamiento farmacológico no suele ser muy indicado en niños debido a que responden muy bien a la intervención conductual para el tratamiento de los tics. En primera línea de tratamiento farmacológico encontramos a los agentes noradrenérgicos, los cuales son utilizados como antidepresivos para el tratamiento de comorbilidades existentes. Después tenemos a la toxina botulínica, que se utiliza para tratar varios trastornos del movimiento. Esta toxina se ha demostrado que es muy útil para tratar los tics simples que involucran un grupo pequeño de músculos, pero aún no hay mucha evidencia que respalde esta alternativa. Y finalmente tenemos la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda se enfoca en estructuras como el tálamo ventromedial, que ha sido el objetivo principal, aunque recientemente también se ha estimulado el globo pálido y ha ganado popularidad. Se realizó un estudio con 15 pacientes en el que se encontró una mejora significativa de los tics con un perfil de seguridad aceptable. Este método de estimulación cerebral profunda consiste en implantar electrodos en áreas específicas para tratar de controlar síntomas motores, como en nuestro caso el interés son los tics. Existe un estimulador
que lo que hace es programar los estímulos eléctricos para que se pueda conducir el impulso al área conectada. ¿Por qué se centran en estas estructuras? Bueno, se sabe que el tálamo tiene funciones que incluyen la planificación y regulación de la actividad motora voluntaria, además de la conducta emocional y la memoria. Por otra parte, el globo pálido tiene funciones de control de movimiento, de las emociones y de cognición. Es por esto que son áreas blanco con enfoque en la mejora de los tics y además existen conexiones entre el tálamo y el globo pálido en su segmento interno con la corteza motora, como se puede ver en el diagrama de la derecha. Entonces, podemos rescatar que en el caso del tratamiento del síndrome de Tourette, la administración de fármacos es secundaria a la intervención conductual y, por otra parte, deben de atenderse las comorbilidades que se presentan con frecuencia en estos pacientes. Estas incluyen está el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista, el TOC o trastorno obsesivo-compulsivo, la depresión y el trastorno de ansiedad generalizada principalmente. Y para no dejarlo al aire, se anexa el siguiente algoritmo en el tratamiento del síndrome de Tourette, en el que se muestra la secuencia sugerida de intervención farmacológica para estos pacientes. No se explica a fondo debido a que no se tienen los conocimientos necesarios en farmacología, más vale la pena rescatar que existen formas de intervenir con medicación. Y finalmente, hay quienes no atienden ningún tipo de tratamiento, dado que sus signos y sus síntomas no son muy fuertes. Más, en la mayoría de los casos, cuando los pacientes se enfrentan a situaciones de estrés o momentos de emociones fuertes, puede que se aumente la intensidad de estos y que también empeoren los tics, como se abordó anteriormente. Afortunadamente, la mayor parte de las personas que tienen este síndrome pueden disfrutar de una buena calidad de vida, ya que no es una gran dificultad para que puedan cumplir sus metas y sus logros personales. Hablando acerca del pronóstico y la prevalencia a largo plazo, tenemos que saber que el síndrome de Tourette es considerado un trastorno crónico. Sin embargo, el síndrome de Tourette tiende a tener un curso muy variable en la mayoría de los pacientes. En el caso de los pacientes con síndrome de Tourette, presentan una remisión espontánea o una mejoría conforme va pasando el tiempo. Hablando de los niños, la mayoría de ellos presentan tics más severos durante los 8 a los 12 años y estos niños, en el 85% de ellos, tienden a mejorar o remitir los síntomas, que puede ser durante este mismo periodo de la infancia o hasta la adolescencia. Y en el caso de las personas que en la adolescencia son diagnosticadas con síndrome de Tourette, del 60 al 75% de ellos tienden a presentar una mejoría o también una remisión de síntomas. Y en el caso de los adultos, ellos tienen de un 10 a un 40% de mejorar remisión o mejoría de los síntomas conforme el paso del tiempo. Sin embargo, de la población total que presenta síndrome de Tourette, alrededor de un 20% tienden a no tener una mejoría e incluso su pronóstico puede empeorar. En el caso de este 20%, la mayoría de las complicaciones se asocian, por ejemplo, con la enfermedad crónica física, complicaciones perinatales o porque la persona con síndrome de Tourette vive en un medio familiar inestable en donde no se le proporciona la atención que él necesita. Entonces, estos son factores que van a marcar un indicio a que pueda empeorar. También las personas que sufren síndrome de Tourette
tienden a tener presencia de trastornos comórbidos neuropsiquiátricos que también pueden empeorar el pronóstico y su calidad de vida. En el caso de las personas que presentan estos trastornos de comorbilidad psiquiátrica, podemos ver que es más común en un 30% de la población que padece síndrome de Tourette, en donde las afecciones más comunes es la de la ansiedad, la depresión, el TDAH y bueno, de manera en los estudios tenemos que los síntomas depresivos, cambios de humor,